Damos la bienvenida a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Hablaremos sobre esta situación emergente que vive el país. Buenos días, señora ministra. ¿Cuál es el panorama con el que se inicia esta nueva semana en el Ecuador, en el cual los ecuatorianos estamos llamados a continuar en nuestras casas? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. El panorama todavía es de semanas difíciles. Todavía estamos en el pico del contagio de la enfermedad, pero vamos a empezar a ver los resultados de los controles de la semana pasada. Insisto en esto, cuando tenemos un contagio hoy, significa que se contagió hace 5 días o hace 7 días. Como ya estamos a una semana de la toma de medidas más drásticas por parte del gobierno, esta semana, para quienes han cumplido, para las ciudades que hemos tenido un control estricto, un cumplimiento apropiado de las medidas desde el gobierno, esta semana podríamos empezar a ver ya un control en la curva de crecimiento. Lo que nos preocupa en el país son lugares como Guayaquil, en donde a pesar de las medidas drásticas hemos tenido mucha desobediencia, hemos tenido muchos incidentes con la población. Mientras más nos tardemos en aceptar estas instrucciones, mientras más nos tardemos en aplicar el aislamiento, vamos a tener un crecimiento más acelerado de contagios y además no vamos a ver bajar la curva, no vamos a ver aplanarse la curva, la vamos a ver subir. Entonces, esta es la preocupación para hacer un panorama general. Desde el día de hoy, en las próximas horas, las Fuerzas Armadas entran como fuerza de control principal para la aplicación de estas medidas en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, porque no solamente es un asunto de Guayas o de Guayaquil, es el país. Tenemos una relación y una cercanía, ¿no es cierto?, desde comercial hasta física. Todos somos un país pequeño, así que todos estamos cerca de Guayaquil y de Guayas. Es muy importante que esa situación en Guayaquil se controle por el bien de Guayaquil, de Guayas y por el bien de todo el país. Así que vamos a concentrarnos en eso. En otros lugares, la evolución que se esperaba de la pandemia es bastante cercana a la de los países que han logrado un férreo control. Cuenca, Azuay, Cañar, por ejemplo. Tenemos un crecimiento que no es un crecimiento exponencial todavía. Esperemos que en ningún momento llegue a esas proporciones y que podamos mantener un cerco alrededor de los contagios. ¿Cuáles son las medidas específicas que se van a tomar en la provincia del Guayas, aquí en la provincia de la Azuay? Esto no es un tema de xenofobia, menos entre compatriotas, pero sí el problema de ir en contra de las normas, además de la lógica científica que aconseja quedarse a cada uno en su terruño. Ha habido una emigración que lo han reconocido incluso las autoridades locales desde la provincia del Guayas, de gente que viene a Cuenca en búsqueda de casas de salud y otros en busca de un ambiente más sano. Y esto preocupa sumamente por esta explosión de casos que existe en la provincia del Guayas, que podría afectar a esta provincia, la provincia de la Azuay, que está tan cercana. Nos pasa con todo el país que hay muchas personas que no están obedeciendo la restricción de circulación, la restricción de movimiento, no solamente desde la provincia del Guayas, pero claro, como es una provincia tan poblada, sentimos cuando hay desplazamientos, porque resultan más evidentes. Necesitamos que todo el mundo cumpla las restricciones, todo el mundo, porque estamos literalmente los unos en manos de los otros. Estas restricciones tienen una parte de fuerza, una parte de obligación, una parte de usar el trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los agentes de control, pero nunca nos daremos abasto si es que hay una desobediencia mayoritaria. No podremos, porque no se puede tener un policía al lado de cada familia. Entonces, estamos aplicando la fuerza y las sanciones. Tenemos, hasta el día de ayer, teníamos más detenidos que contagiados. Veamos cómo están las cifras de detenidos y de contagiados el día de hoy, pero no es sostenible que todo sea a la fuerza. Necesitamos que haya una colaboración y una disciplina de la población y lamentablemente si esto no se da, nos tardaremos más tiempo en salir de la pandemia, del pico de contagio de esta pandemia.
Compartimos esta entrevista en cabinas separadas, señora ministra. Damos paso a Rosana Encalada, quien nos acompaña en esta mañana. En su carta de renuncia afirmaba que se iba porque una de las razones tenía que ver con la falta de otorgamiento de recursos. Si bien el ministro Martínez salió en instantes a desmentir esta situación, nos gustaría que usted pueda comentarnos cuál es la situación. Además, le pudimos escuchar a usted que en un estado de emergencia es posible que se puedan mover recursos de unas cuentas a otras y que estas posibilidades se estaban analizando. ¿De cuántos recursos estaríamos hablando extra presupuestarios para atender esta emergencia sanitaria? Gracias, buenos días. Le oigo con dificultad, pero creo haber comprendido la pregunta sobre recursos. No vamos a entrar a polemizar con la exministra en este momento, ni con nadie, porque este es un momento de unidad, de trabajo coordinado, pero por supuesto que una declaración que además es falsa, de esa naturaleza, crea zozobra, y eso sí hay que responderlo para que la ciudadanía pueda estar tranquila en la medida de lo posible. El país atraviesa un momento económico muy grave, precisamente pensando en una contingencia. Es que tratamos de tomar medidas a fines del año pasado y ustedes saben qué pasó. Ustedes saben que no estuvimos dispuestos a ningún sacrificio en grandes sectores de la población que impidieron que se tome una medida que nos permita contar con algo de recursos adicionales o con algo de reservas para una emergencia. Por supuesto que en octubre ni siquiera el mundo sabía que existía esta pandemia, pero el concepto de contar con un ahorro, el concepto de tener un fondo para poder enfrentar un momento difícil, es un concepto que debe siempre estar presente para una familia o para un país. Lamentablemente nosotros no pudimos aplicarlo, no pudimos implementarlo y entramos a enfrentar esta crisis sin ahorros, sin un seguro que sería pues estas fuentes de ahorro y además con un barril de petróleo que bordea los $20. Es una situación económica muy difícil, pero la prioridad no va a dejar de ser la salud. ¿Me pueden confirmar si me escuchan para darles un dato que creo Perfectamente, señora ministra, vamos a escuchar su dato y también le agradecería que en su próxima intervención nos responda a una serie de solicitudes que hemos tenido en este medio de comunicación. Permítame terminar con el tema económico. Perfecto. Le voy a dar un dato no de asignación, porque uno podría decir, bueno, la asignación está en el papel, yo quiero saber cuánto de plata efectiva se gastó para prepararla. Quisiera decirle que en enero y febrero del año 2019 se invirtieron $90 millones en salud. Se ejecutaron $90 millones. Estoy hablando de la contratación pública sectorial, estoy hablando fuera de sueldos, fuera del normal funcionamiento de los centros de salud, estoy hablando de toda la inversión adicional, porque si no estaríamos hablando de $3,000 millones en un año. Estoy hablando solamente de esta contratación adicional, sectorial. Salud, $90 millones en enero-febrero del 2019. En enero-febrero del 2020, salud, $125 millones. Es decir, si entramos a un año con recortes, si entramos a un año con dificultades económicas, pero en salud no hubo austeridad, en salud no hubo recortes, tuvimos un incremento del 39% de la ejecución presupuestaria en los 2 primeros meses. Ya vendrá el tiempo para valorar la actuación de cada uno, ya vendrá el tiempo para explicar, para confrontar, pero por ahora que la población sepa que la prioridad va a ser el tema de salud, efectivamente también reasignando recursos del presupuesto general del Estado, porque eso es lo que permite un estado de excepción. Esa es la instrucción que el presidente ha dado, eso es además lo que facultó expresamente en su decreto de estado de excepción, y eso es en lo que ha estado trabajando el Ministerio de Finanzas, y yo creo que lo comunicará pronto. Señora ministra, sobre los pedidos, hay solicitudes desde casas de salud que piden que se flexibilice temas relacionados con la importación de reactivos, de implementos médicos, que se dé un expedito manejo de partidas arancelarias. Además, hay productores de alcohol, no solamente en el Azuay, también en el centro del país, que piden que o se realice una disposición emergente con respecto al registro sanitario, pues hay plantas de alcohol que pueden aportar con una importante cantidad para suplir las deficiencias que hay de desinfectantes en el país.
Sí, esto es importante y lo hemos hecho. Se liberó completamente de aranceles, no solamente se ha flexibilizado, sino que se liberó de aranceles todos los productos que están asociados a tratar esta pandemia. Están liberados de aranceles. El COMEX terminó todos los trámites ya y están libres de aranceles. Y desde las agencias que muchas veces dificultan esto y que muchas son burocráticas, yo lo comprendo, luchamos nosotros también con esas lógicas, pero ARSA, INEN, todos ellos están comprometidos a analizar y entregar los permisos en 24 horas, tanto para importación de reactivos, de pruebas, de temas médicos, como para dar registro sanitario para alcohol, para productos de desinfección, para productos de limpieza de superficie, todo esto que se necesita en mayor proporción en la crisis. No podemos directamente pues prescindir de estos controles, porque imagínese usted qué grave que de pronto nos veamos inundados de un producto que no sea efectivo, o de un producto que le diga esto tiene cloro y no tiene cloro, o esto es alcohol en tal concentración y no es la concentración que anuncia. Entonces sí se necesita una verificación de la calidad, pero estamos comprometidos a que esta verificación se hará en 24 horas. Por favor, para quienes nos están escuchando y tienen estas industrias, pongan sus permisos, hagan sus solicitudes, tanto en ARSA como en INEN, todo va a ser autorizado, luego de la revisión, por supuesto, respondido en 24 horas máximo. No es competencia directa del Ministerio de Gobierno. Nos gustaría conocer qué se ha analizado respecto de la necesidad de que puedan realizarse en el país pruebas masivas de COVID-19. Esta ha sido, digamos, una constante en los países que han logrado contener la enfermedad. Hay también pedidos del sector de la salud que pueda avanzarse en este sentido. ¿Cuáles son las conversaciones? Entendemos que el nuevo ministro estará poniendo al tanto, pero quizás esta es una aspiración, ¿se podrá realizar en el país? Sí, pronto vamos a tener pruebas, hay que ser muy claros con la diferencia entre cada prueba. Hay unas pruebas que son estos de tamizaje, algunas personas las llaman pruebas rápidas, hay distintos tipos de pruebas, hay al menos 3 pruebas diferentes para COVID. La primera, que es la que ahorita y va a seguir haciendo el Ministerio de Salud, es la prueba diagnóstica. Es una prueba que tiene toda la confiabilidad. Se toma muchas horas en hacerse, pocos laboratorios en el país la hacen porque es una prueba de alta complejidad. Ese es un tipo de prueba. Esa prueba va a seguir haciéndola el Ministerio, siempre va a ser gratuita para quien la necesite. No cualquier persona puede decir, yo tengo una preocupación, yo tengo un pendiente, yo estoy preocupado, nervioso. No se puede solamente pedir la prueba, sino es para quien presente síntomas. En esta prueba, si yo me la hago sin presentar síntomas, podría tener un falso negativo. Entonces hay unos protocolos. Siempre seguirá siendo gratuita y vamos a atender a todos quienes necesiten este tipo de pruebas. Sin embargo, se está abriendo ya la importación de las pruebas que pueden usarse como tamizaje y pueden ser masivas. Permítanme poner el ejemplo de la policía, en donde esperamos usar pronto esas pruebas. Nosotros tenemos 50,000 policías en el país y en este momento la gran mayoría de ellos está en la calle. Para que el resto nos podamos quedar en la casa o se puedan quedar en la casa, hay trabajos que tienen que seguir. La policía está en la calle. ¿Qué pasa cuando la policía termine los turnos que estamos haciendo de una semana o de 15 días? Durante estos días podríamos tener policías que se encuentran contagiados y que todavía no presentan síntomas, y al no saberlo, ellos mismos se convierten en un factor de contagio. Entonces, pruebas de tamizaje, que no son 100% fiables, se harían a los policías cada 2 días, cada 3 días, para que podamos saber, incluso antes de los síntomas, que hay una sospecha y poder retirarlo del servicio, poder sacarlo de la calle para evitar que vaya a convertirse en un factor de contagio. Con estas pruebas de tamizaje también podemos tener fábricas, podemos tener supermercados, podemos tener, por supuesto, a los servidores de la salud, para poder darnos para poder darnos cuenta a tiempo de que tenemos un caso sospechoso. Pero estas pruebas, lo que tenemos que ser cuidadosos es que no nos den una sensación falsa de seguridad. Ya me hice la prueba y sale negativo. No, estas son pruebas que tienen un alto porcentaje de riesgo de falsos negativos.
Entonces, estas pruebas son solamente tamizaje y me tendría que practicar cada 2, cada 3 días. Son pruebas caseras para personas que estamos saliendo a la calle, que estamos haciendo nuestro trabajo. No son recomendadas para todo el mundo, sino como un tamizaje para identificación temprana de casos sospechosos. Hay que ser muy claros en esta información, hay que insistir mucho en esta información para no tener una sensación de falsa seguridad y tener casos positivos que no tengan síntomas y que se conviertan en factores de contagio. Entonces, las pruebas estarán pronto en el país, pero pediremos su ayuda para que cada uno comprenda exactamente qué alcance tiene la prueba que se está haciendo. Señora ministra, si bien usted ha señalado que no quiere polemizar sobre la salida de los ministros, sí es importante una respuesta coherente, amplia al país en este sentido. Primero, saber las razones de la salida del ministro de Trabajo. Se dijo que ha sido confirmado con COVID-19. Esta pregunta lo hacemos, pues, retiros de alto nivel en el gobierno en estas circunstancias pueden provocar justamente diversas lecturas. Así es, pueden provocar diversas lecturas. Estamos fortaleciendo los equipos en donde se necesita. No podemos esperar los próximos días para ciertas decisiones y para implementarlas. El ministro Madero ha sido un extraordinario funcionario en el gabinete y seguramente se ocupará de otras tareas cuando esté completamente recuperado. ¿Cuál es la evolución que se espera con respecto al COVID-19 en Ecuador, señora ministra? Tenemos los pronósticos y los cálculos, pero dependen de que seamos capaces de cumplir con las reglas. Si es que somos capaces de cumplir con las recomendaciones, deberíamos en los próximos días empezar a ver que se atenúa la curva, no que dejamos de tener contagios, sino que la curva, en lugar de ser una ascendente muy pronunciada, muy casi vertical, como lo que nos sucede en Guayaquil, se convierte en una curva más aplanada, más baja, que ya va empezando a estabilizarse. Eso es lo ideal si es que tenemos una población que obedece las reglas. Finalicemos, señora ministra. Sabemos que tiene muchas otras ocupaciones pendientes con la normativa hasta el momento y las decisiones que se han tomado en cuanto a las restricciones laborales en Ecuador. ¿Hasta cuándo están vigentes? Y los temas también de toque de queda y restricciones a la movilidad. Hasta próximo aviso. Por ahora se prevé al 5 de abril. 5 de abril es hasta donde hemos tomado las medidas, pero si es necesario extenderlas, las vamos a extender. Que nadie tenga esta sensación de que mañana se va a terminar. No, todavía estamos en el pico del contagio. Los casos van a seguir creciendo. Eso es lo que debemos esperar. Los números van a seguir creciendo. Las personas hospitalizadas van a seguir creciendo. No está ni de lejos en un momento ya de atenuarse el contagio. Estamos todavía en un momento delicado. Hay que quedarse en casa, hay que extremar las medidas, hay que cuidar a los ancianos. Esto todavía no va a terminar. Las próximas semanas tenemos una responsabilidad muy grande, cuidarnos y cuidar a los nuestros, cuidar a todos. Todavía no estamos cerca de terminar. Al menos hasta el 5 de abril debemos planificar vivir con todas estas restricciones que estamos viviendo en este momento. Ya en cada lugar se están tomando las medidas económicas, financieras, dependiendo de la necesidad de cada sector, pero la economía la vamos a recuperar, vamos a encontrar los mecanismos, vamos a encontrar las soluciones. En estas semanas nos estamos literalmente jugando vidas, así que por favor no distraerse, no tener sensaciones falsas de seguridad en provincias en donde tenemos pocos casos, como nos pasa en Azuay, como nos pasa en Cañar. No hay que tener una falsa sensación de seguridad. Hay que mantenerse disciplinados y en casa, por favor. Muchas gracias por la comunicación y muchas gracias por el trabajo que hacen todo el día para ayudarnos a mantener a los ciudadanos informados y también alertas sobre las medidas. Gracias, señora ministra. Y por supuesto, esa es nuestra obligación.